Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Quienes sois oyentes de este programa, conocéis bien que creo que nuestra identidad, la identidad de este programa, se caracteriza por intentar hacer una lectura de los signos de los tiempos desde la doctrina social de la Iglesia a la luz del Evangelio. Y especialmente uno de los temas al que mayor seguimiento le solemos hacer es el drama del aborto. Porque claro, es que es difícil encontrar otro reto en el que nos juguemos tanto, ¿no? 75 millones de vidas humanas son sacrificadas anualmente con el aborto. Sí, intentamos hacer un seguimiento cercano, ¿no?, a este drama entre tantos otros, obviamente. Pues bien, he tenido la oportunidad de ver, de tener un pase privado para poder ver una película documental que se estrena este próximo viernes, 7 de noviembre, en España, y que tiene como título Heridos, ¿eh? Una película documental escrita y dirigida por Borja Martínez Echevarría y que aborda este tema del aborto desde una perspectiva, pues la verdad es que creo que de máxima actualidad. Creo que es un estreno providencial, porque habíamos tenido en España pues un debate muy reciente, ¿no? Aquellos que reivindican el aborto como un derecho niegan sistemáticamente que el aborto tenga ningún tipo de consecuencias. Lo niegan, no hay ningún síndrome clínico posterior para las mujeres que han abortado, no hay secuelas, no es verdad, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, pues es que ahora viene de repente, ¿no?, pues un documental como este, en el que un grupo de, 5 personas han tenido la valentía de dar testimonio público de qué ha pasado en sus vidas después de que hayan abortado, qué supuso para ellas el haber abortado. Y son 5 personas, que salen plenamente a la luz pública con sus nombres, ¿no? Pues Carlos, Mónica, Moni, Tina, Francisco, y ahí hablan a corazón abierto. La verdad es que hay que agradecerles, ¿no?, que hayan sido tan, valientes de compartir con todos nosotros su herida. Y eso lo hacen pues cuando en el diario El País recientemente, ¿no?, habíamos visto un titular que decía: la ciencia es clara, el síndrome postaborto no existe, es un término inventado por movimientos pro vida. Estoy leyendo un titular del diario El País, ¿no?, en el que después como subtítulo decía: los problemas mentales de las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo no deseado no son mayores que las que dan a luz. O sea, no hay ningún problema, señores, ¿eh? Venga, no nos pongamos nerviosos. Claro, y ahora viene este documental, y a mí me ha venido a la mente aquella conocida expresión «Eppur si muove», aquella expresión que se le suele atribuir a Galileo, y sin embargo se mueve. Es una expresión que supongo que todos conoceréis, pero se dice que Galileo lo pronunció, esta expresión, y sin embargo se mueve, «Eppur si mueve», o que la murmuró en 1633. Después de haber jurado públicamente ante el Tribunal de la Inquisición la afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces, aunque los historiadores ciertamente dudan de que si es verdad que esa expresión la dijo Galileo en ese momento, no está la frase suficientemente documentada, pero bueno, no voy a eso. La cuestión es que tiene una fuerza simbólica muy fuerte esa expresión en labios de Galileo, porque expresa la terquedad de la verdad. A ver, la verdad es terca.
La verdad es terca. Y si es el sol, si es la Tierra la que gira en torno al sol y no viceversa, la verdad es la que es. No, no deja de ser verdad aunque se niegue o se oculte. Bueno, pues ahora vamos a volver a utilizar esa expresión. Epur si mueve, y sin embargo se mueve, pues por lo que al aborto se refiere. Porque tiene un profundo significado moral y existencial, ¿no? El dolor existe, señores, aunque muchos lo nieguen. La realidad interior de las heridas post-aborto se imponen. Se puede censurar, callar, ideologizar, pero la verdad del corazón humano sigue latiendo, sigue moviéndose como la Tierra en torno al Sol, ajena a los decretos humanos. Así como Galileo no podía desmentir lo que sabía cierto, estas personas no pueden negar lo que han vivido. El aborto deja huella, pero también puede ser redimida. Y estas dos cosas son las que salen en este documental. El aborto deja una profunda huella, pero también puede ser redimida. Sí, la verdad es que deja una profunda huella. La verdad siempre termina encontrando su voz, incluso entre las heridas más profundas. A veces las heridas se convierten en altavoz. Por más que se intente silenciarla, la verdad, la realidad termina hablando a través del dolor de quienes han sufrido. Ninguna ideología puede tapar el grito silencioso de tantas conciencias heridas. El testimonio de quienes han vivido el aborto desvela lo que tantos quieren ocultar, que toda vida deja huella. No se puede encubrir con palabras lo que el corazón ha grabado con lágrimas. El sufrimiento, ¿no?, de las mujeres que abortaron, o de también los hombres que impulsaron el aborto, es la prueba viva de que la verdad no se borra. Solo se consigue negar por un cierto tiempo. Se puede censurar el discurso, pero no se puede borrar el dolor que brota de la experiencia. Cuando la herida habla, las máscaras caen y la verdad se impone con una fuerza desarmada, ¿no? La herida, la realidad de la herida tiene más fuerza que cualquier propaganda. Tarde o temprano se abre paso. Nadie puede callar para siempre la voz de la conciencia, porque el corazón humano está hecho para la verdad. Entonces es impresionante que esto en esta película documental queda patentado, ¿no? Queda patentado. Pero como digo, no solamente aquí se habla de que el aborto deja huella, sino que este documental también subraya que puede ser, que esa huella puede ser redimida, puede ser sanada. Entonces se presenta el proyecto Raquel, que es uno de los proyectos de acompañamiento a las mujeres que abortaron. Proyecto Raquel a través de Spaymater también existen otros carismas a nivel mundial, ¿no? Pero que subrayan que existe posibilidad de redención y que hay esperanza porque el poder sanador de Dios es muy grande, y es curioso que en este momento las mujeres que abortaron y que han tenido esta experiencia de sanación se están convirtiendo en las activistas pro vida más, además, claro, con una autoridad moral impresionante, claro. Entonces, este proyecto Raquel de sanación, ¿no?, de las heridas del aborto, el proyecto Raquel no borra el pasado, pero lo transforma, convierte la culpa en testimonio y el dolor en esperanza. Y donde hubo una herida profunda, se muestra cómo la gracia puede reescribir una nueva historia. Se muestra que ninguna herida es tan honda que no pueda ser alcanzada por la misericordia de Dios. Se muestra que cuando el corazón se abre a la verdad, el Señor entra con ternura para curar lo que parecía irrecuperable, ¿no? No se trata de que aquí se busque un refugio de remordimiento, sino que es un taller donde Dios reconstruye vidas rotas. Solo quien ha llorado su herida puede comprender la belleza de haber sanado, ¿no?, por la misericordia de Dios. Entonces este testimonio de estas 5 personas que han sanado su herida,
muestra, ¿no? Es un cántico a la fuerza de la gracia de Dios, es un cántico a la victoria del amor sobre la desesperanza, es una Pascua en el corazón, sí, en el corazón también acontece una Pascua. Entonces, pues sabéis lo que os digo, que saludamos este estreno de Heridos el próximo 7 de noviembre. Está también activada la preventa. Bueno, sé que se estrena primeramente pues en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, pero también en Badajoz, en Cádiz, en Málaga, en Vigo, pero bueno, en Toledo, pero existe esa modalidad de preventa activada que pues que hará también que este documental producido de manera humilde se vaya extendiendo hasta que finalmente pues esté a disposición de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues gloria a Dios, gloria a Dios, porque al final las heridas, las profundas heridas que acontecen en el corazón del hombre cuando damos la espalda, ¿no? Damos la espalda a la vida, damos la espalda al don de Dios. Sin embargo, Dios tiene paciencia y acaba convirtiendo esas heridas en una, podríamos decir, en un lugar especial de evangelización. El mundo va a poder ser evangelizado desde lo que se muestra en esas heridas. Porque esas heridas son testimonio de mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. En las heridas que acontecen en el corazón del hombre, por ejemplo en el caso del aborto, se ve la verdad de que el hombre sin la gracia de Dios, dando la espalda a la gracia de Dios, se autodestruye. Y sin embargo esas heridas se convierten también en el lugar de la esperanza, porque Dios lo hace todo nuevo. Mira cómo yo lo hago todo nuevo. Y al final la última palabra es vida, resurrección. Dios es el Dios de vida. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales. En Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla. En Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como también en las plataformas de YouTube, En Ti Confío, como también en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí podéis acceder a los programas anteriores, a la emisión en directo de este programa por En Ti Confío Televisión y a otros materiales que ahí vamos publicando. Bueno, vamos adelante y comentando un tema que ayer saltaba en los medios de comunicación, muy reciente, ¿no? Porque hoy en día pues las redes sociales se están convirtiendo pues casi en una especie de teletipo muchas veces, ¿no? Y me estoy refiriendo a un mensaje que ayer enviaba en redes sociales Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunciando posibles medidas sobre Nigeria, ¿no? Él se refería en un mensaje enviado a redes sociales a que pues quería salir en defensa de la población cristiana que está siendo masacrada en Nigeria, uno de los lugares, el lugar del mundo donde la persecución contra los cristianos pues es más sangrienta, donde están aconteciendo la mayor parte, ¿no?, de las persecuciones, de los asesinatos contra los cristianos. Entonces Donald Trump envió ayer un mensaje en redes sociales: estamos listos para salvar a una gran población cristiana. Bueno, conocemos a Donald Trump, sabemos que pues que su forma a veces de comunicación así por redes sociales pues es muy sui generis, pero sí merece la pena una reflexión, porque es cierto que los cristianos están sufriendo en Nigeria una furibunda persecución, que están siendo muchísimos de ellos asesinados, y que especialmente son ataques de Boko Haram, Estado Islámico, en África Occidental, que también es cierto que están afectando a otros países limítrofes, pero que quizás el país más afectado pues es Nigeria. Es Nigeria. En ese mensaje enviado a redes sociales
Donald Trump hablaba de que pueden ser unos 3.100 los cristianos anualmente asesinados en el último año en Nigeria, de un total de 4.500 asesinados en el último año. Hay una estadística que es que en los últimos años unos 5.000 cristianos son asesinados anualmente, ¿no?, en una persecución religiosa. Y de esos 5.000, 3.000 son en Nigeria. Estos datos que dio ayer Donald Trump coinciden casi al milímetro con los que dimos en un programa aquí del Sexto Continente recientemente, en el que hablábamos de la situación de persecución del cristianismo en el mundo. O sea que creo que son datos que yo cuando los utilicé, no digo que los de Donald Trump sean ciertos porque coincidan con los nuestros, por Dios, sino quiero decir que yo también antes de darlos, pues intenté cotejarlos desde instituciones que merezcan solvencia, ¿no? Aunque es difícil el poder hablar con precisión y con exactitud de la dimensión de esta masacre. Bueno, lo que Donald Trump dice en su mensaje es que él ha pedido a sus colaboradores que hagan un estudio sobre la posibilidad de hacer alguna acción militar de castigo. Eso es lo que él ha afirmado. El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre. Entonces hay que hacer algo. Entonces ha encargado una investigación. Dice, Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras tales atrocidades están ocurriendo. Estamos listos y dispuestos. Bueno, vamos a ver, alguna palabra tendremos que decir al respecto. También para completar la información voy a decir que hace escasas horas, hace unas 12 horas, el presidente de Nigeria también ha salido a hablar sobre esto. Él se llama Bola Ahmed Tinubu, y él ha salido diciendo pues que agradece el interés por la lucha, ¿no?, contra la insurgencia y contra todas las formas de terrorismo que están aconteciendo en Nigeria y en otros países, y también agradece pues que Donald Trump había permitido que el gobierno de Nigeria tuviese acceso a armas para poder combatir al terrorismo, porque Nigeria había pedido ayuda, tener acceso a armamento para poder combatir el terrorismo, porque esto es increíble, ¿no? O sea, que resulta que aquí los terroristas puedan conseguir armamento y que los gobiernos legítimamente constituidos no lleguen a tener armamento para luchar contra el terrorismo, es que es de aurora boreal, ¿no? Pero así es, ¿no? Recientemente habían tenido. Y entonces lo que el presidente de Nigeria pide es un encuentro con Donald Trump. Pide un encuentro con él, que sería muy sensato que lo obtuviese. Él matiza las informaciones de que las persecuciones de Boko Haram y del Estado Islámico contra las que su gobierno quiere luchar, ¿no? Eso afirma él. Matiza que estén persiguiendo exclusivamente a los cristianos. Él afirma que esas persecuciones están teniendo lugar también contra otras religiones, que en el fondo pues es un ataque indistinto, ¿no? Pero claro, pero cuando acontecen en zonas en las que viven cristianos, son los cristianos los que están siendo masacrados, ¿no? Entonces él hace esas matizaciones y pide ese encuentro, que sería sensato que lo recibiese. Bien, una palabra de reflexión, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. A ver, le tendríamos que decir al señor Donald Trump que aquí lo importante es que esta intervención que él ha hecho, que es obvio que la ha hecho porque hay una presión desde las redes sociales, O sea, estamos en un mundo en el que es la presión que se ejerce desde las redes sociales la que termina marcando la agenda política. Igual que cuando llegó la presión por redes sociales de la masacre que estaba ocurriendo, bueno, todavía sigue ocurriendo en Gaza. Claro, esos vídeos que estaban llegando desde Gaza hacían insostenible las cosas. O sea, es claro, si te están llegando diariamente vídeos y vídeos y vídeos
Pues claro, Donald Trump tuvo que cambiar su relato. Y si anteriormente, pues él había pensado que en Gaza iba a hacer un resort turístico y que iba a mandar a todos los gazatíes fuera a otros lugares, claro, eso Donald Trump se dio cuenta que eso, con esa presión que las redes sociales estaban haciendo, no podía ser, y entonces cuando cambió de relato es cuando forzó a Netanyahu pues a buscar una tregua y a no llevar esa masacre hasta el final, ¿no? Bueno, pues fijaros, es que es curioso, estamos en un mundo en el que es la presión de las redes sociales la que acaba determinando las cosas. Pues ahora ha pasado lo mismo. Ahora, en este momento ha habido, en las últimas semanas, días diría yo, en las últimas semanas, ha habido una presión en redes sociales muy fuerte sobre vídeos que llegan de Nigeria y de estos lugares, y claro, en este momento pues Donald Trump dice, un momento, si estamos aquí presentándonos como una especie de, claro, él se presenta como aspirante al premio Nobel de la Paz, dice, algo tengo que hacer, pues entonces cojo y hago una amenaza de que vamos a hacer una intervención armada en Nigeria. Bueno, vamos a ver, esto no deja de ser, obviamente este anuncio no deja de ser una especie de respuesta frente a la presión de las redes sociales. Aquí lo que hay que hacer es discernir de verdad qué se puede hacer, cómo se puede verdaderamente acabar con el Estado Islámico. Y en primer lugar habría que decirle al señor Donald Trump que el Estado Islámico, en buena medida, lo hemos dicho en este programa varias veces, buena medida se ha terminado creando por motivo de que la tendencia wahabita del fundamentalismo islámico se ha ido imponiendo poco a poco, pues en África, se ha ido imponiendo poco a poco en las mezquitas, se ha ido imponiendo, porque resulta que Arabia Saudí, gran aliado de Estados Unidos, Arabia Saudí con todo su dinero, con todos sus petrodólares, está subvencionando la formación de los imanes de las mezquitas de África, con unos programas de formación gratuita y con un sueldo, vamos, ¿no?, para toda la vida, un sueldo vitalicio para todos los imanes. Y entonces, claro, es que esto ha ocurrido en gran medida porque la interpretación fundamentalista del Islam wahabita se ha ido extendiendo con el dinero de Arabia Saudí. Y de este tema hay que hablar, señor Donald Trump. De este tema hay que hablar. Porque esto viene desde hace décadas ya, Esto viene desde hace décadas, de los años 80, 90. Y claro, en estos 40 años eso ha ido a más, ha ido a más, ha ido a más. Y testigo de esto son los misioneros católicos y también los misioneros de otras confesiones cristianas, quienes claramente dicen cómo en África, pues hasta hace unos 40 años no existía ningún problema de convivencia entre el cristianismo y el Islam, y progresivamente eso ha ido cambiando, pues por esa interpretación cada vez más fundamentalista del Islam en muchísimos países, hasta que al final ya eso se ha convertido en un Estado Islámico. Pero claro, de aquellas aguas vienen estos lodos, y esto creo que es importante, que decírselo, ¿no?, a Donald Trump, porque ha habido una falta de denuncia a Arabia Saudí y a los países, ¿no?, de su entorno. Bueno, pues que claro, como hay con ellos una alianza estratégica de los petrodólares, pues claro, no les estamos diciendo, no les estamos exigiendo la libertad religiosa, que hay que exigir a todo el mundo como un derecho humano fundamental. Bueno, eso es lo primero. Y en segundo lugar, claro que también, ¿no?, llegado a este punto, claro, al Estado Islámico hay que dar una respuesta militar. Hay que dar una respuesta militar. No existe otro remedio. Pero claro, sería importante que fuese una respuesta militar bien discernida y no una operación estética de que envío 2 aviones y digo que he bombardeado. Y esa operación discernida obviamente tiene que ir de la mano del gobierno de Nigeria. Tiene que ir de la mano.
Estados Unidos no va a solucionar el problema del Estado Islámico en África mandando 2 bombardeos, sacándose una foto y luego publicándola en redes sociales. Tiene que ir de la mano del gobierno de Nigeria y poniendo los medios para que eso termine de una vez y para que los inocentes, ¿no?, que están siendo masacrados, desplazados, etcétera, etcétera, se calcula que son unos 2,7 millones de desplazados internos los que están teniendo lugar por esta acción de Boko Haram y el ISWAP, que es digamos la versión del Estado Islámico de África Occidental. Se calcula que han podido ser unos 35.000 personas las asesinadas, unas 5.000 al año, y no solo en Nigeria, sino en Camerún, en Chad y en Níger, según los datos, ¿no?, que se poseen. Que seguro que de esos 35.000 no serán todos cristianos, pero muchos de ellos sí lo son. Una gran parte de ellos sí lo son, porque sabemos que Boko Haram y el Estado Islámico obviamente persiguen especialmente a los cristianos, ¿no? Bueno, pues creo que esta es una noticia que por una parte, ¿qué es lo que deja patente? Que en este momento hemos llegado a un punto en el que son las redes sociales las que marcan la agenda. Lo que no se diga en redes sociales es como si no existiese. Hoy en día un político se levanta por la mañana y dice, a ver qué me dicen las redes sociales que tengo que hacer. Esto es lo que pasó en Gaza y esto es lo que está pasando ahora con Nigeria. Es increíble, ¿eh? La verdad es que es una política que está respondiendo a sacarse una foto. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay y entonces ahora tenemos también que saber utilizar esta ola subiéndonos a una tabla de surf e intentando surfear la ola que viene desde redes sociales en la dirección correcta, ¿no? Creo que este discernimiento pues es el adecuado, es el propio. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Ayer fue un día muy especial por el hecho de que la conmemoración de todos los fieles difuntos coincidiese en domingo, y entonces pues quizás la pudimos celebrar, la conmemoración de los fieles difuntos, de una forma pues más pausada, más calmada, y pudimos orar por nuestros seres queridos, pues como quizás llevábamos unos años ya sin poder realizar. Entonces quiero compartir esta canción, este canto, mientras que oramos, mientras que extendemos esa oración que ayer hicimos y tantas indulgencias plenarias que ayer se ofrecieron por el eterno descanso de nuestros seres queridos. La muerte no es el final del camino. Está cantado por el coro Cantaré. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni
Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios descansen en paz. Continuamos este programa de Sexto Continente que realizamos en este día 3 de noviembre, al día siguiente de la conmemoración de los fieles difuntos. Y quiero hablar de una cuestión que quizás para algunos resulte más familiar, para otros igual les resulte más extraña. ¿Qué es eso? Igual van a decir algunos, ¿no? Dependiendo igual del grado de vinculación, pues con los pasos que la Iglesia ha estado dando en los últimos años, os va a sonar pues más familiar o más extraño. Pero quiero hablar de las aplicaciones prácticas de la sinodalidad. A ver qué es esto de la sinodalidad, ¿no? La Iglesia Católica en este momento está en una fase en la que está implementando, está poniendo en práctica las conclusiones del sínodo de la sinodalidad. A ver, el Papa Francisco convocó pues un sínodo que tenía la característica, los sínodos fueron una institución que fue Pablo VI, que en el año 1965, que con un motu propio creó el sínodo de los obispos, ¿no? Como pues una especie de pequeño concilio, mini concilio, en el que se juntaban los obispos para hablar sobre temas que le preocupan a la Iglesia. Pues, por ejemplo, sínodo sobre la evangelización, sínodo sobre la familia, sínodo sobre el discernimiento vocacional, sínodo, es como nos juntamos y hablamos de un tema. Pero teme aquí que el Papa Francisco tuvo la originalidad de convocar el sínodo, pero no para hablar de un tema en concreto, sino para hablar sínodo sobre la sinodalidad. Es decir, sínodo sobre cómo hacer las cosas, porque es que la palabra sínodo, su etimología, significa odos, significa camino, sin es juntos, luego sin odos es caminar juntos. Entonces, cuando el Papa convocó un sínodo sobre la sinodalidad, estaba diciendo, vamos a reflexionar sobre cómo caminar juntos, cómo conjugarnos, cómo superar la tendencia a ir por libre. La tendencia a ir por libre, a ser francotiradores, cómo conjugar, cómo superar la tendencia, superar la tendencia de siempre dejarnos llevar de la inercia, en vez de reflexionar y discernir por cómo deberíamos de afrontar los problemas de la vida, ¿no? Entonces el Papa dijo, vamos a hacer una reflexión sobre si verdaderamente estamos haciendo la metodología, ¿no? La metodología con la que hacemos las cosas es la correcta. Porque a veces en la metodología nos jugamos mucho. Si uno no confía en que entre nosotros hay una comunión, nosotros creemos en la comunión del cuerpo místico, creemos en que somos una familia. Bueno, pues si somos una familia, en una familia es muy importante conjugarse entre todos, ¿eh? Es muy importante. Conocerse más entre nosotros, amarnos más y además ver que cada uno tiene sus dones, sus carismas y ver cómo somos una gran sinfonía en la que, mira, este tiene este don, el otro tiene este don. Lo importante es que estemos bien conjugados entre nosotros y que los dones se sumen y no se resten. Que seamos tanto en la Iglesia, como en la familia, como en la empresa, como en la cultura, como en la política, o sea, que tengamos sinodalidad, o sea, que tengamos un estilo sinodal, una comunión. Esto es súper importante, porque precisamente estamos en un momento histórico de confrontaciones, de que cada uno va por su lado, todo el mundo es enemigo del otro. O sea, es increíble qué momento de crispación estamos viviendo. Entonces, claro, cuando la Iglesia dijo que tenemos que reflexionar sobre cómo caminar juntos, cómo descubrirnos como compañeros de caminos y no como enemigos, no como competidores. Esto tiene una actualidad
una actualidad increíble. Tal es así que terminó la primera sesión del sínodo y luego el Papa convocó una segunda, ¿no? Y ahora estamos en la fase de aplicar a la Iglesia un poco las conclusiones. Bueno, yo voy a ser claro, voy a ser claro, no voy a ocultar también las dificultades en este camino de la sinodalidad, por desgracia, en mi opinión, por desgracia, pues este proceso que puso en marcha el Papa se ha visto ensombrecido por intentos de manipularlo, pues algunos queriendo ver una oportunidad de que cambiemos el magisterio de la Iglesia. Algunos viendo una oportunidad de que yo no quiero que la Iglesia sea jerárquica, yo no quiero que la Iglesia sea... Claro, y entonces algunos han querido manipular esto de la sinodalidad un poco para protestantizar la Iglesia católica, y entonces eso ha sido una herida potente, ¿eh? Léase lo del sínodo alemán, etcétera, etcétera. A ver, entonces, incluso esto ha generado que en bastantes personas buenas, ¿no?, exista una alergia a la palabra sinodalidad, etcétera, porque ya lo escuchan y les echa para atrás, ¿no? Porque ven como una estrategia de protestantización, de confundir la Iglesia con un parlamento democrático en el que al final es la voz del mundo y no la voz del Evangelio la que aquí se va a terminar escuchando. Entonces ha provocado una reacción de rechazo en una parte importante de la gente, ¿no? Pero eso es un error. Es un error que la deformación de la sinodalidad a nosotros ahora nos haga tener una reacción de rechazo a algo que es un tesoro. Es un tesoro. Porque claro que forma parte de nuestro don el conjugar el que somos una iglesia apostólica, somos una iglesia jerárquica, la familia también tiene una estructura que no es, no es asamblearia. La familia no es asamblearia, no. La familia tiene un padre de familia, tiene una madre de familia y un matrimonio. O sea, nosotros no creemos en esa visión anarcocomunista, no. Pero es cierto que es un regalo de Dios el descubrir los dones y los carismas que Dios ha puesto en todos los demás, ¿eh? Yo mismo os puedo decir, a ver, mi experiencia, yo soy obispo, ¿no? Y un obispo se supone, pues que claro, que tiene una responsabilidad y se le ha dado pues una potestad, una autoridad, sí, pero no os podéis ni imaginar hasta qué importante es para un obispo que tiene esa potestad grande, ¿no?, dentro de la vida de la Iglesia, el descubrir el don de la sinodalidad, el descubrir cómo Dios ha sembrado dones y carismas en el pueblo de Dios que le ayudan a un obispo para poder llevar adelante la tarea. Es que si no fuese eso así, sería desesperante, ¿no? El cómo poder llevar adelante una tarea tan grande sin la colaboración de todos, sería imposible, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que ahora la Iglesia nos ha pedido, a ver, hagamos aplicaciones prácticas de qué podemos hacer para que todo eso que hemos dicho sobre la sinodalidad, sobre el caminar juntos, sobre nuestras metodologías, ¿no?, para que no quede en papel mojado, ¿no? Para que uno diga, ¿yo qué cosas prácticas podría hacer para implementar esto? Para implementarlo. Entonces, claro, pues la escucha mutua es uno de los puntos más claves, ¿no? O sea, aprender a escucharse unos a otros. O sea, descubrir que en los demás, seguro que Dios, en todas las personas que nos rodean, seguro que Dios les ha dado dones que yo estoy llamado a descubrir. Luego yo tengo también que acercarme a los demás desde esta perspectiva, ¿no? Saber escuchar, ¿no? Ver cómo el Espíritu de Dios también habla en los demás. Hacer discernimientos comunitarios, ¿no? O sea, que las decisiones que tomamos, estén abiertas a la luz que podamos recibir de los demás. No tener miedo a las aportaciones que te digan, no tener miedo a las palabras que te digan. Incluso, fíjate bien, no tener miedo a las palabras críticas que te puedan decir. Porque
Si alguien que tiene autoridad, y ahora me estoy refiriendo a tú que eres padre de familia, o tú que tienes dentro de tu empresa, que me estás escuchando, en tu empresa tienes un cargo de responsabilidad, o yo que soy obispo, bueno, si tú tienes una postura de cerrazón a las aportaciones críticas, ¿no?, que te puedan hacer, y si buscas para tu equipo de gobierno, para tu equipo de trabajo, si buscas personas que en el fondo te den la razón en todo, que son como unos palmeros, que en el fondo son unos pelotas, como se dice popularmente, ¿no? ¿Entiendes? A ver, eso no te va a ayudar para nada. Eso es un espejismo. Eso no te va a ayudar a hacer bien las cosas. Entonces, no hay que tenerle miedo a la luz. Y entonces, para eso, el aprender a tener un discernimiento compartido. Luego tú tienes la responsabilidad, vale, la última decisión la tendrás que tomar tú, pero no tenerle miedo a un discernimiento compartido. Tener conciencia de que la vida de la Iglesia, en la vida también laboral, en la vida familiar, en la vida política, en la vida cultural, tiene que haber una corresponsabilidad, que todos tenemos una misión de la que tenemos que ser corresponsables, ¿no? Que tenemos que tener una misión compartida, ¿eh? Entonces, esta es la clave. Entonces esto hay que ponerlo, cada uno tiene que reflexionar esto, tiene que decir, ¿qué podría hacer yo para ponerlo en práctica? Pues, por ejemplo, igual uno en una parroquia dice, oye, tenemos que conseguir que los consejos parroquiales en los que están representadas las personas sean renovados, que entren pues, nuevos miembros, que además las reuniones las hagamos con más frecuencia, que pongamos encima de la mesa los temas que nos preocupen, que hagamos preguntas más abiertas sobre qué nos preocupa, qué podríamos hacer mejor, por dónde podríamos ir. O sea, claro, es que de lo contrario no damos margen a podernos escuchar, a que la voz del Espíritu hable también a través de los demás. Entonces, y esto hay que hacerlo en todos los niveles. He puesto ahora el ejemplo de la iglesia, ¿no? de una parroquia, de un consejo pastoral, pero hay que en todos los niveles. Por ejemplo, también en la familia. Hay que tener, o sea, hay que hacer las cosas de manera que verdaderamente nos escuchemos, que haya lugares en los que sepamos cómo están los demás, cómo están mis hijos, o sea, lugares en los que nos escuchemos, que incluso compartamos decisiones, ¿qué hacemos esto? ¿Qué hacemos lo otro? Por ejemplo, que también en una familia haya espacios para pedirse perdón. Perdón. Esto que digo es importante, ¿eh? Por ejemplo, sé que en el camino neocatecumenal, dentro de sus dinámicas, los domingos por la mañana suelen tener ahí un momento en el que hacen lectura de la palabra, etcétera, y que los miembros de la familia se piden perdón. ¿Eh? Lo escuché a un niño, ¿no?, de una de estas familias que decía, papá nos pidió perdón porque no sé qué. A ver, ¿tú sabes lo que es para un niño que papá, en ese encuentro familiar, que papá pida perdón porque me enfadé, porque no sé qué? Eso es una gran lección. En el que en una familia hay un espacio en el que nos pidamos perdón. Hijos a padres, padres a hijos, entre los esposos. Bueno, orar juntos es importantísimo. O sea, creemos de verdad que el Espíritu Santo ilumina a esta familia. Entonces, los conflictos hay que superarlos con espíritu de comunión. Entonces, y esto que digo de la familia, pues aplícatelo también al trabajo. Pues en el trabajo también tú tienes que cambiar de chip y dejar de ver en los demás competidores. Y hay que valorar los dones y los talentos de las demás personas, ¿no? ¡Jo, qué bueno que ha venido ahora al trabajo! Se ha incorporado una persona que es súper capaz, súper no sé qué. Vamos a aprender de él cosas, ¿no? Y que el otro, en vez de tener, ¿no?, pues unos dones que los viva en solitario, los comparta con los demás. Valorar los dones y los talentos y compartirlos, ¿no? Fomentar el trabajo en equipo.
y la cooperación. Esto es tan importante, promover también la dignidad laboral, ¿no? O sea, que también ese estilo de sinodalidad hay que llevarlo al trabajo. Es terrible que el trabajo se convierta en un sitio en el que yo tengo que brillar. Para brillar yo, conviene que los que estén al lado mío, pues quede patente que ellos son unos paletos y que aquí el que es eficaz soy yo. Soy yo, para que si el jefe me valore a mí y vea que los demás... Joder, eso es terrible, ¿eh? Así por ese camino el hombre se acaba convirtiendo en un lobo para el hombre. O sea, los dones que Dios me ha dado están también para el crecimiento de los demás, ¿no? O sea, el verdadero liderazgo es el que suscita liderazgos. Eso a mí me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Perdonad que me repita tanto. El verdadero liderazgo es el que suscita liderazgos, no el que lo hace todo él, yo. Ah, eso es un desastre. Eso es un desastre, ¿no? Entonces eso también tiene que estar presente en el mundo laboral y en el mundo de la política, madre mía, en el mundo de la política, ejerciendo la autoridad como servicio y no como dominio, y no haciendo de la política un lugar de lucha de supervivencia por permanecer en el poder o por alcanzarlo. ¡Qué horror! Que es un espectáculo el que estamos viendo, ¿no? Entonces, reencontrarnos con la palabra bien común. Tenemos que reencontrarnos con el concepto de bien común, que ha sido sustituido por interés general, ¿eh? No, bien común, por encima de intereses partidistas, personales. Entonces, favoreciendo nuestra participación ciudadana, la reflexión ciudadana. Nada de que yo voto y una vez que he votado ya, he introducido mi voto en la urna, me olvido de mi participación pública hasta dentro de 4 años. Eso es un desastre, claro. Ese método de que mi participación ciudadana se limita a meter un voto en una urna, es un desastre. O sea, tenemos que buscar fórmulas de estar presentes en la vida pública, también pertenecer a asociaciones que cada una tiene algún ámbito concreto, o sea, asociaciones, digo, políticas o culturales, ¿no? O sea, creo que también en este programa de Sexto Continente, una de las cosas que intentamos hacer es activar la vocación social, la vocación social que tenemos que tener todos. Esto también forma parte de esa sinodalidad, de ese caminar juntos, ¿no? Y también hay que trasladar esa sinodalidad, hay que trasladarla pues a la cultura, al diálogo fe-razón, a escuchar las expresiones culturales de otras personas, de otras culturas, ver también en ellas qué aportaciones interesantes puede haber, construir puentes entre sensibilidades, ¿eh? Todo ello, ¿no? Todo ello forma parte, sin duda alguna, de ese estilo de la sinodalidad. En resumen, deciros que en estos momentos, en estos meses, la Iglesia está haciendo un proceso de implementación. ¿En qué detalles prácticos yo podría aplicar esto de la sinodalidad? ¿Cómo podría hacer para que todo el mundo de la Iglesia tenga cauces para que las intuiciones que tenga puedan ser escuchadas, compartidas? ¿Cómo podríamos hacer que los dones de Dios sean discernidos, sean compartidos? Eso que está haciendo la Iglesia en estos meses, hay que hacerlo también en la familia, hay que hacerlo también en el trabajo, hay que hacerlo también en la cultura, hay que hacerlo también en el arte, hay que hacerlo también en la política, hay que hacerlo en todas las en el deporte, ¿eh? Bueno, pues tenía ganas de compartiros eso, ¿eh? Y aunque ahora sea de una manera así un poco pues breve, pero también queremos dar margen a la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Y a José García, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente
alguna de las preguntas seleccionadas. Buenos días, José. Muy buenos días, don José Ignacio. Pues sí, nos escribe un padre de familia misionero en Viena. Dice: estimado Monseñor Munilla, le escribo desde Viena, donde resido desde hace más de 20 años con mi familia, como familia en misión de una parroquia de Madrid. Soy padre de 8 hijos, abuelo de 6 nietos y de profesión pedagogo. En la universidad pública donde trabajo estoy finalizando el diseño de un proyecto de formación para el profesorado. El objetivo principal es motivar a mis compañeros a vivir la docencia con mayor profundidad y entusiasmo. En mis clases procuro transmitir la convicción de que los profesores no solo podemos ser, sino que ya somos, auténticos agentes de cambio en la sociedad. Hasta ahora he trabajado temas de carácter didáctico, siempre procurando darles una base científica. Sin embargo, lo que percibo con más claridad es la necesidad de que en el interior de cada docente resuene la llamada a transmitir un modelo de vida y a convertirse en verdadero agente de transformación, con profundo amor a Dios y al ser humano. Eso lo necesitan nuestros estudiantes. El hecho de trabajar en una universidad pública me plantea ciertas limitaciones en cuanto a la forma de expresar esta dimensión trascendente, pero considero esencial no perder de vista este horizonte. Por ello, quisiera pedirle su orientación. ¿En qué aspectos pondría usted el acento en una tarea formativa de este tipo, dirigida a profesores universitarios en el ámbito pedagógico? Le agradezco de antemano su tiempo y su consejo y le pido a Dios que le siga bendiciendo en su ministerio. Con todo respeto, Javier. Bueno, pues yo, esta pregunta que hace Javier, que claro, que es muy interesante, obviamente, yo la respondería diciendo: mira, tú estás en una universidad pública. Claro, también hay un contexto de aconfesionalidad en una institución pública, pero yo creo que sería importantísimo, ¿no?, que en esa traslación que realizas al resto de los docentes subrayes que al final solo quien está enamorado de la verdad va a tener capacidad educadora hacia sus alumnos. O sea, que solo los enamorados se enamoran. Que solamente quien cree en que existe una verdad va a tener capacidad educadora, que con el relativismo no se va a ninguna parte. Pretender educar desde el relativismo es como enseñar a nadar en una piscina sin agua. O sea, es imposible. Entonces, yo creo que esa sería la dimensión que tienes que subrayar, ¿no? La importancia de enamorarse de una verdad, enamorarse de ella para empaparse de ella y poder transmitirla. Y subrayar que es importantísimo que nosotros estemos bien, que alguien que tiene la vocación docente, él esté bien, interiormente bien, espiritualmente bien, porque si no, eso va a ser un obstáculo en su capacidad educadora. Si tú estás con los alumnos, ¿no? Un alumno está 4 o 6 horas al día con sus profesores. Al final, en cómo esté ese profesor, interiormente, espiritualmente, anímicamente, eso va a marcar la diferencia. Si está hecho polvo, si está triste, si está desesperanzado, por mucho que sea un especialista en una materia, no va a educar bien. Hace falta estar interiormente gozosos, y eso supone una renovación interior. Supone una renovación interior, supone una llamada a una conversión, que obviamente los que somos cristianos entendemos que la palabra conversión tiene una dimensión de totalidad, pero bueno, que la entiendan hasta donde el Dios les permite entenderla, ¿eh? Que también en Viena, capital de Austria, por muy secularizado que esté en este momento, un país como Austria, anda que no tiene raíces cristianas, que entiendan esa llamada a la conversión. Está claro además que la vocación docente. Ayer tuve yo la ocasión de decir, estuve en el traslado de los restos mortales de don Pedro Herrero, que ya es venerable, es un médico que falleció hace ya 45 años en nuestra diócesis, y sus restos ayer fueron trasladados desde el cementerio hasta la concatedral de San Nicolás, ¿no? Y claro, como él fue médico, ya es venerable, está introducida su causa de canonización, pues yo subrayé en las palabras que compartí que creo que todas las vocaciones están llamadas a ser, todas las profesiones están llamadas a ser vocacionadas, todas.
pero especialmente creo que hay dos, que son la vocación docente y la vocación sanitaria. Esas dos son especialmente propicias, ¿no?, para vivirlas en toda su dimensión vocacional. Entonces, porque estamos tocando el centro del corazón del hombre, ¿no?, en la vocación sanitaria y en la vocación también educadora. Creo que esto es lo principal, que yo creo que hay que subrayar en ese acompañamiento, en esa motivación hacia el mundo docente de esa universidad o de esas universidades. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.